Mi Argentina querida, la tierra donde nací. Sangre de cóndor andino, de puma y de coatí. Las naves bajan en Córdoba. Bueno, como les compartí, como les conté, esta tarde a las 16:30 nos movilizamos hacia la rural y de allí a la Embajada de Estados Unidos para repudiar el fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos que echó por tierra el histórico fallo Roe versus Wade y que, por supuesto, resulta absolutamente retrógrado a estas alturas civilizatorias y, por supuesto, contrario a los derechos humanos, quitar derechos a las mujeres. Es paradigmático que esta corte, con 3 jueces puestos por Trump, pero también con otros conservadores anteriores, logre una mayoría que simultáneamente permita que cualquier persona pueda portar armas en Estados Unidos sobre la base de la defensa del derecho individual a su integridad física y a defenderse. En cambio, en el cuerpo de las mujeres, autoritariamente deciden que ellas no puedan decidir sobre sus vidas y sus embarazos. Así que bueno, 16:30, cuando termina Café con Luber, hacemos los petates y nos vamos para la rural marchando hacia la Embajada de Estados Unidos, donde vamos a hacer 17 horas un pañuelazo. Y ahora, en este otro espacio de Café con Luber, quiero presentar, entrevistar a Juan Lizarraga. Él es papá de una de las chicas que falleció en la tragedia del boliche Beara. Ustedes recordarán, aquí cerca de mi casa, en Scalabrini Ortiz y Malavia, un boliche que después de todo lo que había pasado y de la tragedia de Cromañón, del escándalo que esto había significado y de la promesa política de que la creación de la Agencia Gubernamental de Control iba a acabar con la corrupción en la habilitación de boliches, bueno, cae un entrepiso dañando un montón de personas, lesionando un montón de personas, pero mueren 2 jóvenes. Bueno, Juan es el papá de una de ellas. No sé si puede prender su cámara o estamos ya en comunicación, pero Juan, ¿estás ahí? Sí, hola María José, estamos en línea telefónica. Ok, Juan. Bueno, un gusto hablarte. Tuvimos noticias de que en la semana que pasó tuvieron las noticias del fallo, aunque todavía no se conocen los fundamentos, sobre cuáles serían las penas a los responsables de la tragedia de Beara. Quiero que nos cuentes un poquito más sobre el acontecimiento en sí y sobre el proceso de la causa, el tiempo que ha transcurrido y las condenas, y tu opinión sobre este tema. Sí, cómo no. Primero, agradecerte que siempre estés pendiente y presente. Y segundo, realmente ser protagonista de un proceso penal muy triste y te agregaría desagradable. La verdad, uno no sabe los pormenores hasta que no los vivís presencialmente. Como bien decís, un entrepiso construido ilegalmente, un entrepiso que solo tenía el fin de sumar más público al local, un local que transgredía la habilitación porque desvirtuaba el rubro, y bueno, todos se desentienden, estaba todo perfecto, pero el entrepiso se derrumbó y fallecieron Leticia y Ariana. Los pormenores del juicio, te digo que terminás sintiéndote el acusado. Un tribunal que, vos sabés que se sortean, ¿no? Los tribunales, pero no sé para qué, porque después se arman a conveniencia del que le sirva. No es un tribunal que se sortea y queda como está. Después se desarma y se arma poniendo los jueces que sean favorables. Ya la primera experiencia desagradable.
Segundo, tenés un inicio de los testimonios que se le informa al declarante que si miente, bueno, la pena puede llegar a 10 años, pero siempre y cuando esa mentira perjudique a los acusados. Si perjudica a las víctimas, no, la pena es muy leve, señor, no se haga problema. Diga lo que más le parezca, siempre y cuando no perjudique a los acusados. Calcular que la pena por mentir como testigo, si perjudica a los acusados, puede llegar a 10 años. Y un homicidio culposo tiene 6. No se arranca mal predispuesto. Y bueno, tenés que escuchar mentiras, tenés que escuchar a gente que diga que se le interrumpió su carrera política, sus deseos de llegar a juez, ¿no? Me estoy refiriendo a Martín Diego Farrell, hijo de Martín Farrell, que, bueno, declaró en el juicio que la única intención de hacerse cargo de la Dirección General de Habilitaciones y Permisos era para sumar un buen puesto a su currículum para presentarlo como juez. Cero responsabilidad. Y así va sumando declaraciones de inspectores, de gerentes de fiscalización y control y de habilitaciones, que lo único que hacen es deslindar responsabilidades, y realmente te pones a pensar, ¿para qué sirve una agencia de control? No, sobre todo a mí me interesa tu opinión, porque más allá del lastimoso hecho trágico de la muerte de tu hija y de la otra joven, vos junto con otros papás y mamás han venido participando y han venido articulando acciones con los padres de Comañón, con otros padres víctimas de mal llamadas tragedias, y nos gustaría saber si ves que hay algún cambio en los controles por parte del gobierno de la ciudad, por parte de la Agencia Gubernamental de Control, más allá del lastimoso procedimiento del juicio y de lo que, digamos, me contarás luego. Podremos hablar más in extenso después de conocer los fundamentos del fallo. Seguramente ustedes apelarán este fallo y veremos cómo concluye, pero lo importante es saber también, más allá de la condena y el repudio y decirle no a la impunidad, saber si mi hijo o su novia van mañana a un lugar, ¿quién los cuida, no? Mirá, lejos de mejorar, creo que estamos peor. Lo único que nos sirvió es que la moda cambió de ir a un boliche y ahora se va, bueno, a un bar, a tomar algo, a escuchar música. Y quizás la pandemia puso un poco de control respecto del aforo, pero se sigue habilitando respecto de una encomienda profesional o de documentos firmados por arquitectos, ingenieros y demás profesionales que se supone que están habilitados. Pero si alguien hace mal los cálculos o construye algo que declara y no es cierto, no lo controla nadie. Para que tengas una idea, el entrepiso de Beara, como te decía, además de no tener ni permiso de obra, se tomaron, esto declarado en el juicio oral, se tomaron las normas, se completa el formulario, se presenta y se habilita. Ahora, si lo construido coincide con lo que se declara, no, eso no lo controla absolutamente nadie. Uno de los testimonios fue de un ingeniero de la UBA que fue el que hizo las normas, el que colaboró con el INTI y hizo las normas que adopta la Ciudad de Buenos Aires. Así que es indiscutible lo que declara este hombre. Y el entrepiso tenía que soportar 625 kilos por metro cuadrado, y el informe de sobrecarga estaba hecho por 500, porque se comieron que el entrepiso era utilizado con personas en movimiento.
y esa vibración se suma a la carga más la sobrecarga de un entrepiso estático que es 500 kilos, entonces te daba 625. Y como un sector le faltaban tornillos, ni estaba bien anclado, bueno, ahí fue donde se derrumbó y después, bueno, se produce un efecto cadena y se cae todo abajo. ¿Vos pudiste hablar con los funcionarios de la Agencia Gubernamental de Control actual, posteriores? ¿Qué hacen los papás de Cromañón? ¿Ustedes cómo se siguen organizando? ¿Velan? ¿Han organizado algún tipo de espacio de seguimiento de estos temas? Lo que estamos muy pendientes es de las denuncias. Lo que pudimos hacer es que la gente confíe más denunciando a la ONG que denunciando a una institución oficial. Entonces, sí logramos que reciban esa denuncia y se dispare una inspección instantánea. Pero tiene que existir la denuncia. Si no, no te enterás de las cosas que están mal construidas o excedidas de capacidad o desvirtuando el rubro. No, es terrible porque somos las vecinos, padres, etcétera, quienes tenemos que estar cumpliendo este rol, ¿no? Evidentemente lo mismo pasa con las demoliciones, las obras de construcción. Hemos tenido catástrofes, derrumbes, permanentemente hay situaciones que tienen que ver con la falta de controles, ¿no? Los incendios, situaciones que no están siendo controladas como debieran. Creo que hay muy pocos inspectores para la cantidad de obras que se están autorizando. También me parece que hay pocos inspectores en relación a la cantidad de boliches. Como bien decís, la pandemia entre comillas, nos vino a ayudar en disminuir la frecuencia o la cantidad de personas en un lugar, pero me parece que medidas de fondo deben ser tomadas, que no sé si están... Y también ha habido controles que se han eliminado. Había una serie de instituciones externas al propio gobierno de la ciudad que hacían revisiones de lo que hacían los inspectores, que fueron eliminadas, ¿no? Entonces también eso es de extrema gravedad. ¿Cuándo van a tener los fundamentos del fallo, Juan? El 3 de agosto, 20 horas, María José. A partir de ahí tenemos 10 días para apelar, cosa que obviamente vamos a hacer, a la Cámara de Casación. El problema es que Casación no tiene plazos para expedirse, y bueno, de ahí entramos en un tema que ya vamos a cumplir los 12 años, 13, y seguimos sin saber qué pasó en Beara. Y lo que deciden los inspectores es así, 100%, correcto. Yo no sé si me equivoco, si no estamos con 20 inspectores para cubrir jueves, viernes, sábados, de todas las noches, de todas las semanas. Calculá que solo en la ciudad de Buenos Aires hay más de 5.000 bares. Un poco el reflejo de lo que te decía del cambio social respecto del divertimento. Cuando sucedió Cromañón teníamos 195 boliches clase C. No, se llama así lo que uno conoce como ir a bailar y tomar algo. Hoy son 96 o 97. O sea, les dejó de ser negocio esa actividad. Pero tenemos toda la gente en bares, en no sé, restaurantes, que bueno, ya sabes, Dios te ayude. Sí, hay muchísimas irregularidades y cosas que son riesgosas. A veces se están poniendo sistemas de calefacción que pueden generar un incendio. Está habiendo, digamos, lugares que pueden ser precarios. Entre pisos hay en todos lados y no sé si están todos controlados. Por supuesto, bueno, no es lo mismo un boliche donde la gente está saltando que un lugar donde están estáticos, pero de todas maneras... bueno, los controles deben ser
eficaces, y creo sobre todo que lo más peligroso en este momento es la cantidad de demoliciones y obras de construcción que están proliferando por el nuevo código urbanístico y que nos da la sensación de que no hay demasiados controles, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir con este tema, con esta causa. Queremos, por supuesto, te lo dijimos el día del fallo y lo reiteramos, mandarte un abrazo a vos, a tu señora, a todos los papás, mamás y a otras víctimas con lesiones que han estado en ese momento y que están expectantes de los resultados de este juicio. Volver a reiterar, ¿no?, la importancia de que la justicia esté pensando justamente y equilibradamente y equitativamente, pero también con la sensibilidad de saber qué pasa con las víctimas, ¿no? Y la necesidad de que no haya impunidad en estos temas, ¿no? Nosotros no somos demasiado defensores del punitivismo, pero sí que tiene que haber decisiones que sean ejemplares para que estos hechos no se reiteren, y sobre todo que la justicia tiene una potestad para indicarle al Poder Ejecutivo, más allá de las penas, las acciones que deben tomar para que hechos como este no se repitan, ¿no? Sí, es fundamental que los fallos sean ejemplificadores, porque como también decís, se van a volver a repetir estas tragedias absolutamente evitables, y después te das cuenta, es muy evidente cómo se manejan las cosas para no quedar en el medio, ¿no? Entonces ese no es el objetivo. La cuestión es cuidarnos a todos. Tampoco sabés quién va a estar en el lugar indeseado en el momento equivocado. Entonces no sé por qué se creen tan impunes. Sí, van a salir bien parados respecto de una causa judicial, pero respecto de un accidente, una tragedia, somos todos los que estamos predispuestos a que nos suceda algo. Bueno, Juan, te agradecemos mucho y esperamos poder seguir este tema, acompañarlos y saber los resultados de los fundamentos y por supuesto de la apelación, y que la casación no se tome un tiempo indefinido, habida cuenta de que ya han pasado 12 años de esta tragedia y todavía sigue impune, ¿no? Así que bueno, un abrazo grande, fuerza y gracias por todo lo que hacen por los otros y las otras jóvenes. Gracias, Juan. Al contrario, por estar siempre a nuestro lado. Un abrazo grande. Muchas gracias. Un beso de todo corazón. Un beso de todo corazón. Bueno, ya ven, son temas que nos sensibilizan porque nos ponemos en el lugar de los otros y de las otras. Recuerdo perfectamente bien cuando sucedió esta tragedia y bueno, fueron 2 chicas y podían haber sido mis hijos, tus hijas, y muchas cosas siguen más o menos igual. Así que qué importante poder involucrarnos, qué importante poder estar y participar y además exigir, empoderados, empoderadas, que se cumplan nuestros derechos, que se cumpla la ley. Yo quiero reiterarles que estamos transcurriendo 4 días que vamos, más de 600 personas estamos inscriptas para esta audiencia con motivo de esta obra hídrica que quieren hacer en el Parque Saavedra. En este momento está transcurriendo, hay 3 días más de audiencia, más de 600 personas del barrio de Saavedra, de Villa Urquiza, de organizaciones ecologistas, ambientalistas, expertos de la universidad, para decirle no a esta obra, que es una obra cosmética que solo busca un financiamiento internacional para aparecer como recreando el ambiente natural de lo que fue el Parque Saavedra.